Hermanitos, hermanitas, una semana más estamos adorando al Señor y aprendiendo más de su palabra. Hoy nos toca la lección 6, pero antes vamos como siempre a orar. Padre Santo, gracias porque es un privilegio buscarte, Señor, por medio de tu palabra, que es como tú nos hablas, Señor. Gracias, Padre, te pido en este momento que toques todos nuestros corazones, Padre, y que podamos aprender, Señor, más de ti, Padre, y al final de todo, Señor, ser un reflejo de tu amor y luz, Señor, en el camino para los que nos están mirando. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, como siempre, comenzamos con las respuestas de la lección quinta. Primera, ¿cómo te das cuenta en tu vida que el pecado quiere dominarte? Porque está dentro de nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Segunda, según la lección, ¿por qué es necesaria una actitud de diligencia y vigilancia en tu vida? Para que no te domine el pecado. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Primera de Corintios 6:12. Tercera, ¿en dónde radica el pecado que mora en ti? Anota 5 versículos que respaldan tu respuesta. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 16, 17. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Cuarta pregunta. ¿Quién debe examinar nuestro corazón? Explica por qué. Es el Señor, para que busquemos nuestros pecados. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Salmo 139, 23, 24. Quinta, describe qué herramientas usa el pecado que mora en ti para destruirte, en nuestros pensamientos y en alejarnos del camino del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Sexta, la Biblia habla de 2 tipos de deseos, buenos y malos. Haz una lista de los 2 tipos, anota por lo menos 5 versículos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1 del 14 al 15. Deseos buenos. Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Séptima, ¿de qué forma engaña el pecado a tu mente para que bajes la guardia? Hace que pienses que el Señor te abandonó. Octava, ¿qué va a suceder en tu vida si no sometes tu naturaleza pecaminosa a Dios? Explícalo. Sin santidad nadie verá al Señor. Novena pregunta, ¿por qué nunca debes considerar que has cesado la lucha contra el pecado? Porque eso será cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras estemos en la carne, vamos a tener luchas
pero también tenemos que pensar que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 10ª pregunta. ¿Cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Bueno, lo puedo aplicar queriendo ser cada día como Jesús, tratando de ser un reflejo de su amor. Bueno, y ahora ya vamos a dar comienzo a la 6ª lección. Lección 6. Auxilio para la batalla cotidiana. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Para conocer la santidad práctica y cotidiana, tenemos que aceptar el hecho de que Dios, en su infinita sabiduría, ha considerado conveniente que tengamos que sostener esta lucha diaria con el pecado que mora en nosotros. Pero Dios no nos abandona, de modo que tengamos que librar la batalla solos. Así como nos libró del dominio total del pecado en nuestra vida, así también ha provisto en forma amplia lo necesario para que podamos triunfar en las peleas diarias con el pecado. Esto nos lleva al segundo punto, en Romanos 6:11, que hemos de tener en cuenta y no perder de vista. No solamente estamos muertos al pecado, como vimos en la lección 4ª, al mismo tiempo estamos vivos para Dios. No solamente hemos sido librados del dominio de las tinieblas, al mismo tiempo hemos sido introducidos en el reino de Cristo. Pablo dijo que hemos sido hechos esclavos de la justicia, Romanos 6:18. Dios no nos deja suspendidos en un estado de neutralidad, nos libra del dominio del pecado y nos coloca bajo el dominio de su Hijo. ¿Qué importancia tiene que estemos vivos para con Dios? ¿En qué forma nos ayuda este hecho en la búsqueda de la santidad? Por una parte significa que estamos unidos con Cristo en todo su poder. Por cierto, que es verdad que no podemos vivir una vida santa mediante nuestros propios esfuerzos. El cristianismo no responde a la idea del hágalo usted mismo. Notemos la actitud del apóstol Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. Está hablando de que ha aprendido a estar contento, cualquiera sean las circunstancias, ya sea que tenga abundancia o escasez, que esté saciado o que tenga hambre. Nos dice que puede reaccionar de esta forma en Cristo, que lo fortalece. ¿En qué forma se aplica esto a la santidad? Nuestras reacciones ante las circunstancias constituyen parte de nuestro andar en la santidad. La santidad no consiste en una serie de cosas que se pueden hacer y de cosas que no se deben hacer, sino la conformación con el carácter de Dios y la obediencia a su voluntad. Aceptar con contentamiento todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida forma parte importante del camino de la santidad. Pero notemos que Pablo dijo que podía reaccionar con contentamiento porque Cristo le daba la fortaleza necesaria para poder hacerlo. Vemos esto otra vez cuando Pablo oró pidiendo que los colosenses fuesen fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:11. ¿De dónde viene la paciencia y la longanimidad? ¿No vienen en la medida en que somos fortalecidos por el poder de Dios? Consideremos nuevamente otra oración que Pablo describió en su carta a los Efesios. Dijo que oraba por ellos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Efesios 3:16. Terminó la oración reconociendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. 3:20. Este es el primer hecho implícito que deberíamos captar con relación al concepto de estar vivos para con Dios. Estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Todos hemos conocido la terrible sensación de desesperanza ocasionada por el poder del pecado. Hemos resuelto infinidad de veces no ceder otra vez a ninguna tentación en particular, y sin embargo lo hacemos. Luego viene Satanás y nos dice: te conviene desistir, jamás podrás vencer ese pecado. Es cierto que nosotros solos no podemos, pero estamos vivos para Dios, unidos a aquel que nos puede fortalecer. Aceptando este hecho,
considerando lo real y verdadero, experimentaremos la fortaleza que necesitamos para luchar contra esta tentación. Solo en la medida en que tenemos en cuenta estos hechos paralelos de que nosotros estamos muertos al pecado y a su dominio sobre nosotros, y de que nosotros estamos vivos para Dios, unidos a aquel que nos fortalece, podemos evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Dice el doctor Martin Lloyd, el comprender esto nos libra de esa vieja sensación de desesperanza que todos hemos conocido y palpado como consecuencia del terrible poder del pecado. ¿Cómo es que funciona? Funciona de la siguiente manera. Pierdo la sensación de desesperanza porque puedo decirme a mí mismo que no solo ya no estoy bajo el dominio del pecado, sino que estoy bajo el dominio de otro poder, que nada ni nadie puede frustrar. Por débil que pueda ser yo, es el poder de Dios que obra en mí. Esta no es una doctrina teórica, algo que se tenga que ubicar en los anaqueles de la biblioteca de la mente para ser admirado, y que no tiene ningún valor práctico en la lucha por la santidad. El contar con el hecho de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios es algo que debemos hacer continua y activamente. Para hacerlo, tenemos que formar el hábito de tener continuamente presente el hecho de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Hablando prácticamente, esto lo hacemos cuando por la fe en la palabra de Dios rechazamos las insinuaciones y las tentaciones del pecado. Nos apoyamos en el hecho de que estamos vivos para Dios, cuando por fe acudimos a Cristo en busca del poder que necesitamos para poder resistir la fe. Sin embargo, ha de estar basada siempre en los hechos, y Romanos 6:11 constituye un hecho para nosotros. El segundo hecho implícito de estar vivos para Dios es que nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. En realidad, no se trata de un segundo resultado, sino de otro modo de ver nuestra unión con Cristo. Por cuanto el Espíritu Santo es el agente de esta unión, es el Espíritu Santo el que nos proporciona vida espiritual y la fortaleza necesaria para vivir esa vida. Romanos 8 del 9 al 11. Es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros, a fin de que podamos decidir y actuar de conformidad con el buen propósito de Dios. Filipenses 2:13. Pablo dijo, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Aquí Pablo relaciona el hecho de que nos ha sido dado el Espíritu Santo con la posibilidad de vivir una vida santa. Recibe el nombre del Espíritu Santo y ha sido enviado principalmente con el objeto de hacernos santos para conformarnos al carácter de Dios. La relación entre estos pensamientos, el Espíritu Santo y la vida santa, también puede verse en otros pasajes. Por ejemplo, se nos pide que huyamos de la inmoralidad sexual, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, del 18 al 19. También se nos dice que somos controlados por el Espíritu y no por nuestra naturaleza pecaminosa, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8, 9. Andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Por qué tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros para fortalecernos a fin de que procuremos llegar a la santidad? Es porque estamos vivos para con Dios. Ahora vivimos bajo el reino de Dios que nos une a Cristo y nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece para la santidad primero, haciéndonos ver la necesidad de esa santidad. Ilumina nuestro entendimiento a fin de que comencemos a ver cuál es la norma divina de la santidad. Luego nos hace tomar conciencia de los aspectos específicos en que hay pecado en nuestra vida. Una de las armas más poderosas de Satanás consiste en cegarnos espiritualmente, hacernos incapaces de ver la pecaminosidad de nuestra naturaleza. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Jeremías 17:9. Nadie puede comprenderlo y dar a conocer sus intenciones, sino el Espíritu Santo. Hasta los creyentes que siguen la enseñanza de la Biblia pueden enseñarse en cuanto a sus propios pecados. A veces nos imaginamos que el hecho de aceptar las enseñanzas de las Escrituras equivale a obedecer. Podemos escuchar alguna aplicación práctica en un sermón o tal vez descubrirla en nuestro propio estudio o lectura privada de la Biblia. Pensamos, sí, es cierto, si algo que tengo que hacer yo mismo, pero no pasamos de allí. Santiago dice que cuando hacemos así nos engañamos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Al ir creciendo en la vida cristiana, aumenta el peligro del orgullo espiritual. Sabemos cuáles son las doctrinas, los métodos adecuados a seguir y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero puede ocurrir que no veamos la pobreza de nuestro propio carácter espiritual. Es posible que no veamos el espíritu crítico e implacable que nos domina, la costumbre de murmurar y la tendencia a juzgar a otros. No podemos volver como los de la Odisea, de los que el Señor tuvo que decir: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. David se encontraba en ese estado cuando cometió adulterio con Betsabé, y luego hizo matar a su esposo para encubrir su primer pecado. Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. ¿Se arrepintió David y se humilló como consecuencia de estos actos despreciables y viles? En absoluto. Más aún, estaba dispuesto a juzgar a otro hombre por un crimen mucho menor y condenarlo a muerte, en el versículo 5. ¿Cómo pudo obrar de este modo? Obró así porque estaba ciego espiritualmente, y no fue sino hasta cuando Natán, el profeta, le dijo a David: tú eres aquel hombre, que él pudo darse cuenta de la terrible atrocidad de su crimen. Es función del Espíritu Santo hacernos ver que somos unos necesitados a causa de nuestros pecados. Él acude y nos dice: tú eres aquel hombre. Aún cuando estas palabras pueden salir de los labios de un hermano en Cristo que nos ama y se preocupa por nosotros, es el Espíritu Santo el que hace que podamos aceptarlas y decir como dijo David: pequé contra Jehová. El Espíritu Santo abre los rincones escondidos de nuestro corazón y nos permite ver las alcantarillas morales escondidas en los mismos. Es aquí donde el Espíritu comienza su ministerio de hacernos santos. El resultado natural de poder ver el nivel moral de Dios y nuestra propia pecaminosidad es el despertamiento dentro de nosotros de un deseo de ser santos. Esto también constituye para el ministerio del Espíritu Santo al ir obrando en nosotros con el fin de hacernos santos. Nos sentimos tristes por nuestros pecados y se trata de una tristeza según Dios que nos lleva al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Decimos con David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:2-7. Pablo dijo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Antes de poder actuar, tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Dicha voluntad significa desear y resolver hacerlo cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra pecaminosidad. No lo hace con el propósito de llevarnos a la desesperación, sino para conducirnos hacia la santidad. Lo hace creando en nosotros odio hacia nuestros pecados y un deseo de ser santos, de alcanzar la santidad. Solamente el que tiene un gran deseo de ser santo perseverará siempre en la tarea penosamente lenta y difícil de buscar la santidad. Demasiado los fracasos, los hábitos de la naturaleza vieja y los ataques de Satanás son demasiado fuertes para que podamos perseverar, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para crear el deseo de santidad. El Espíritu Santo crea este deseo, no solamente mostrándonos nuestros pecados, sino también mostrándonos el nivel moral establecido por Dios. Esto lo hace
por medio de las Escrituras. Al ir leyendo y estudiando las Escrituras o al oír la exposición de las mismas, nos cautiva la belleza moral del nivel de santidad de Dios, aun cuando ese nivel pueda parecernos inalcanzable. Reconocemos aquello que es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Y respondemos positivamente, aun cuando fracasamos con tanta frecuencia en nuestro ser interior. Nos deleitamos en la ley de Dios. Romanos 7:22. He aquí, entonces, otra distinción que tenemos que hacer entre lo que hace Dios y lo que debemos hacer nosotros. Si el Espíritu Santo usa las Escrituras para hacernos ver nuestra necesidad y estimularnos a la santidad, ¿no se deriva de ello que debemos acudir a la palabra de Dios en forma constante? ¿Acaso no deberíamos acudir a la palabra, ya sea para oír la predicación de la misma o con el fin de estudiarla por nuestra cuenta, con la oración de que el Espíritu Santo examine nuestro corazón en busca de cualquier pecado que pudiera abrigar? Salmo 139, del 23 al 24. Una vez que el Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra necesidad y creado dentro de nosotros un deseo de santidad, queda algo más que tiene que hacer ese mismo Espíritu. Tiene que darnos la fuerza espiritual necesaria para vivir una vida santa. Pablo dijo: andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia al Espíritu Santo como en dependencia de Él. Hay un equilibrio, por consiguiente, entre nuestra voluntad, expresada por la obediencia, y nuestra fe, expresada por la dependencia. Pero a esta altura estamos considerando el aspecto de la dependencia del Espíritu Santo. Nadie puede vencer la corrupción de su corazón si no calza la fortaleza para ello, dada por el Espíritu de Dios. Pedro dijo que Dios nos ha dado preciosos y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Segunda de Pedro 1:4. Mediante la participación de la naturaleza divina podemos escapar a la corrupción, y dicha participación ocurre mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Expresamos la dependencia del Espíritu Santo para vivir la vida santa de dos formas. La primera es a través de la aceptación humilde y consecuente de las Escrituras. Si realmente deseamos vivir en el reino del Espíritu, debemos alimentar constantemente la mente con su doctrina. Es una actitud hipócrita orar pidiendo victoria sobre los pecados y al mismo tiempo ser descuidados en cuanto a las lecciones que nos enseña la palabra de Dios. Es posible ser consecuente en cuanto a la recepción de la palabra de Dios sin la correspondiente actitud de dependencia del Espíritu Santo. Dios dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde, espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Hemos de acudir a la palabra de Dios en un espíritu de humildad y contrición, porque reconocemos que somos pecadores, que a menudo somos ciegos a nuestra propia pecaminosidad y que necesitamos el poder iluminador del Espíritu Santo en nuestro corazón. El segundo modo de expresar la dependencia del Espíritu es el de orar pidiendo santidad. El apóstol Pablo oraba continuamente para que el Espíritu de Dios obrase en la vida de aquellos a quienes escribía. A los efesios les dijo que oraba para que Dios os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. Oraba para que Dios llenase a los colosenses del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1, del 9 al 10. A los tesalonicenses les escribió: el mismo Dios de paz os santifique, haga santo por completo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13.
Está claro que el apóstol Pablo sabía que dependemos del Espíritu Santo para la santidad y expresaba dicha dependencia mediante la oración. Siendo joven, yo tenía la idea de que todo lo que tenía que hacer para vivir una vida santa era encontrar en la Biblia lo que Dios quería que hiciera y proceder a ponerlo en práctica. Los creyentes maduros sonreían ante esta suposición ingenua, pero yo veo a otros creyentes jóvenes que inician la vida cristiana con ese mismo aire de autosuficiencia. Tenemos que aprender que dependemos del poder del Espíritu Santo para adquirir algún grado de santidad. Luego, en la medida en que nos volvemos al Espíritu, podremos ver cómo obra en nosotros, revelándonos nuestro pecado, creando un deseo de santidad y proporcionándonos la fortaleza necesaria para responder con obediencia. Y ahora comenzamos con las preguntas de la lección sexta, que tiene por título Auxilio para la batalla cotidiana. Primera, explica en lo que no consiste y en lo que sí consiste la santidad según la lección. Segunda pregunta, ¿cuál es el primer hecho implícito que debemos captar con relación al concepto de estar vivos para Dios? Anota un versículo. Tercera, ¿cuál es el segundo hecho implícito del estar vivos para Dios? Anota un versículo. Cuarta, describe una de las armas más poderosas que Satanás usa contra ti. Quinta, ¿qué peligro aumenta en tu vida al ir creciendo espiritualmente? Sexta, ¿en dónde empieza el ministerio del Espíritu para hacerte santo? Séptima, ¿quién crea el deseo de ser santo en ti? ¿De qué manera lo hace? Octava, ¿qué significa andar y vivir en el Espíritu? Explica. Novena, ¿en qué dos formas debes expresar tu dependencia del Espíritu Santo para vivir una vida santa? Y décima, ¿cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Bueno, hermanitos, hermanitas, que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga, que puedan seguir estudiando y aplicando estas lecciones, y muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta el próximo estudio.